musicología es una ciencia relativamente reciente en nuestro país, desaparece de la universidad en el siglo XIX y hace falta ponerla en valor, hace falta darle estatuto científico, ¿no? Y consideramos que al ser españoles, pues que deberíamos empezar por la propia casa, ¿no? Ya que había faltado esa tradición que parecía lógico. A nosotros nos gustaba el siglo XIX como época histórica, nos parecía un siglo apasionante, muy convulso, muy complejo históricamente, y queríamos saber si lo que decían los libros de historia de la música española, que había sido una mera copia de Italia, que apenas teníamos música propia, que no tenía valor nuestra música hasta finales de siglo, cuando ya surgen esos tres grandes nombres, ¿no? Granados, Albéniz y Falla, pues queríamos saber de dónde venían, si habían tenido algún contexto en el que formarse y si todos esos músicos que conocíamos de la zarzuela, Bretón, Chapí, Barbieri, solo habían escrito zarzuela, habían estudiado dónde, con quién, cómo, qué habían hecho, ¿no? Y la verdad es que es apasionante, es el descubrimiento de un siglo con unas aristas y con una profundidad que no imaginábamos al principio. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es curiosidad por conocer lo propio, ¿no? Yo creo que cada país merece conocer lo suyo y luego valorarlo, pero primero conocerlo. Nos estamos perdiendo óperas de compositores españoles que primero empezaron a hacer ópera copiando los modelos extranjeros, copiando a Rossini, copiando a Verdi. Por tanto, si escuchamos, por ejemplo, una ópera de Carnicer, vamos a escuchar una música como si fuese de Rossini, escrita con texto en italiano. Si escuchamos óperas de Arrieta o de Gomis, vamos a escuchar ópera extranjera, vamos a decir, como los modelos europeos que triunfaban, probablemente en lengua italiana en el caso de Arrieta y en el caso de Gomis en lengua francesa, porque estrenó en París, ¿no? Y luego, a medida que avanzamos en el siglo, vamos a descubrir que nuestros compositores también hicieron música sinfónica. Bretón escribió sinfonías, Chapí escribió sinfonías, Miguel Marqués, un compositor mallorquín bastante desconocido, escribió 5 sinfonías, una de ellas se la llevó Richard Strauss a Alemania y la tocaron allí, es decir, que tenía calidad suficiente para que Strauss la llevase como parte de su repertorio. Y vamos a descubrir también música de cámara, música para piano, que es otro gran desconocido, ¿no? Yo que empecé mi formación musical en el conservatorio estudiando la carrera de piano, cuando estudiábamos lo que entonces en el programa era la pieza moderna, siempre tocábamos Granados o Albéniz, porque Falla ya era más complejo, y los Albéniz fáciles, vamos a decir, ¿no? Y hay un montón de compositores de piano desde los años 30, Mas Arnau, Pedro Pérez Albéniz, Gelbenzu, Zabalza, que tienen una música estupenda para formarse pianísticamente, que sigue modelos europeos, modelos románticos, y que se podría incorporar al repertorio, ¿no? Entonces, y unas canciones, nos quedaría el repertorio de canción española y canción europea. Siempre están los dos mundos, lo propio y lo ajeno mezclado. Yo creo que al menos tenemos el derecho a conocerlo. Estamos trabajando fundamentalmente en 3 vías, podríamos decir, ¿no? La recuperación del estudio de las obras de los compositores, es decir, hay que ver qué obras tienen y analizarlas un poco para saber por cuáles apostamos, ¿no? Qué garantías de calidad nos dan, porque son muchas horas de trabajo y después queremos involucrar pues alguna orquesta, algún teatro, algún programador y tenemos que tener unas garantías de éxito, que la obra tiene calidad, que en su momento la tuvo quizás, que se editó muchas veces, que se interpretó muchas veces en su contexto y eso nos avala también a nosotros para presentar la obra, ¿no? La partitura. Entonces, por una parte estamos seleccionando repertorio, por otra trabajando, profundizando en autores que ya conocemos. Empezamos a trabajar hace años en Ramón Carnicer, recuperamos una ópera que se hizo en el Festival Mozart de La Coruña, dirigió el maestro Ceda, don Giovanni Tenorio, y ahora en junio pues vamos a recuperar, se va a hacer en el Auditorio Nacional por la Orquesta Nacional, otro título de Carnicer, Elena de Malvina. Entonces esa versión de concierto sería nuestro reto más inmediato. Y ya, bueno, la suerte de que estos trabajos van quedando y van calando poco a poco. Otra ópera que editamos en el año 2004, La Conquista de Granada, que hay partitura, que hay un disco grabado, porque se recuperó en versión de concierto en el Teatro Real de Madrid. Se va a hacer ahora desde finales de mayo hasta principios de julio en un teatro alemán cerca de Frankfurt, en el Teatro de Gießen, en versión de escena, que también es un regalo, ¿no? Porque es la segunda que vamos a ver escenificada. No, son proyectos caros, hace falta involucrar a una orquesta grande, a un coro grande, a un montón de solistas y de momento lo que hemos conseguido sobre todo es versiones de concierto, ¿no? Eso en la ópera y en las versiones sinfónicas. Luego en la zarzuela pues siempre colaboramos con el Teatro de la Zarzuela en recuperaciones inmediatas. Ahora mismo en el Campo Amor se está poniendo en escena una marina en la que trabajamos el año pasado, se estrenó ya en Madrid y encontramos 2 fragmentos que estaban olvidados, ¿no? En el archivo del Teatro Real.